Domingo 4 de junio y arrancamos con el RST número 132. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy buena, ¿qué pasa, Juan? ¿Cómo Pues va? nada, hoy y estoy por la costa malagueña. Ah, fantástico. Seguro que buen sitio. Sí, Eh, sí, bueno. Manu, Valencia, ¿cómo vas? Muy buenas, pues ya en veranito otra vez. Se Lluvias, acerca. verano. Y nada, darle la enhorabuena a Julio y esta noche me la darás tú a mí cuando el Cádiz o alguien, por si acaso el Valencia falla, puntuamos y ya está. Y se acaba la pesadilla, de este año. Exacto. Vale, vale. La verdad que Mendilibar un crack, Julio? Sí, un auténtico crack. Un crack, hombre. Un tío Me ha dado la normal. vuelta, me ha dado la vuelta al calcetín totalmente. Me alegro mucho por él, por vosotros. Mira, estupendo. Incluso también por Mourinho. Por todos. Venga, vamos allá. Vamos a empezar con el formato habitual. Empezamos con el análisis del IBEX 35 y para ello voy a compartir pantalla. ¿Veis que hoy la pantalla la tengo dividida en tres? Ya lo hice el miércoles en el e-meeting. ¿Por qué? Porque pues cada fin de mes, es verdad que ya llevamos unas pocas sesiones de este mes de junio, pero cada fin de mes es interesante ver cómo se encuentra el índice, ¿no? Eh, en gráfico mensual, ¿no? Para saber la referencia. Los primeros días de mes es interesante verlo. Bueno, decíamos el miércoles que estábamos en plena etapa 2, con esta subida tan fuerte que eliminó tres máximos relevantes decrecientes y por lo tanto estamos en una etapa 2 muy potente. Además, muy potente porque elimina estos tres de mano. Potente decía que el arranque es muy potente y por lo tanto, sea donde sea el siguiente inhalación, no debería perder este nivel. No sé si ya será esta o si habrá otra, pero lo suyo es que esto ya se quede por encima de la media de 20 y continúe su camino al alza. Así que el sesgo en mensual nos tenemos que quedar con ello, inhalación, pero alcista. ¿Vale? De hecho, viendo que ya tenemos las primeras sesiones, ha abierto con hueco profesional. No nos dice nada porque estamos a día 4 y todo puede variar, ¿no? Pero bueno, que empiece con hueco pro suele ser significativo de que va a hacer un intento de ir a máximos. En gráfico semanal, fijaros, sobre todo los que estuvisteis el miércoles en la sesión, porque el miércoles esta vela, que es claramente alcista, era roja entera hasta aquí. Roja entera hasta aquí. Era una continuidad bajista que lo que más sugería era irse si perdía esta zona, era irse ya a la siguiente de control, que es esta de aquí. Aquí. Bueno, pues fijaros cómo ha variado a lo largo de la semana para convertirse en todo lo contrario. Lo que era un mensaje claramente bajista a miércoles, se ha convertido a viernes en un mensaje claramente alcista. Es lo que llamamos una bottom tail que además ya genera una, dos y tres mechas por abajo. ¿Lo veis? Una, dos y tres. Tres mechas por abajo en tres velas o en cuatro velas suelen anticipar un intento alcista, un movimiento al alza. Y eso es lo que, bueno, tal parece que puede ocurrir, ¿no? Vamos a dejar marcadas las tres mechas para que se vean. Y estas tres mechas suelen ser el anticipo de un intento de irse al alza. Vamos a ver en diario. Bueno, pues en diario, fijaros las medias. Este tipo de medias a nosotros no nos gustan nada. Nos interesan las medias que están así. Están en paralelo, lineales, hacia arriba o hacia abajo, pero así no nos gustan mucho. Por eso para nosotros era importante que o bien perdiera la zona de soporte o bien superara la zona de resistencia. Por eso tenemos marcadas estas dos zonas. Voy a ponerlo en grande para que se vea bien. Ahí, este es el diario. Entonces, decíamos que si perdía esta zona de los 9.048, de los 9.048 se iba a ir a la zona de 8.967 y fijaros cómo no la ha perdido. Fijaros la importancia de los mínimos relevantes y de las zonas de soporte, ¿no? Desde aquí, ¿qué ha hecho? Ha hecho un hueco profesional el jueves, aquí lo tenéis, hueco profesional que ya anticipábamos en la sesión del miércoles, luego paso a gráfico horario para explicaros por qué, y desde ahí, bueno, pues ha arrancado con fuerza y se ha quedado justo ¿dónde? En la zona de control. ¿Lo veis? Las paradas no son aleatorias. Ahí se paran justo. Y ahora, pues bueno, parece que puede intentar incluso romperlo de inicio, ¿no? Para irse hacia arriba. Sería la clave. Bueno, lo importante sería el apoyo cuando haga la inhalación, ya sabéis, el apoyo que sea por encima de la media de 20 y eso, bueno, pues sería un buen signo para ir a atacar los máximos precedentes, que además son muy importantes, como os vengo diciendo desde hace tiempo, porque es una estructura de doble máximo que deberíamos romper. Para que no se complique mucho la situación. Así que ahora, en mi opinión, creo que podemos irnos hacia arriba. Ha arrancado muy fuerte, porque aunque veáis un hueco,
Esto en realidad es como si hubiera una vela desde aquí, ¿verdad? Desde donde cerró el día anterior. Es una vela muy fuerte, envolvente, y bueno, pues entiendo que lo que va a hacer es superar, caer, y cuando cae se va a quedar por encima de la media de 20 y desde ahí sería un buen momento también para arrancar e irse hacia los 9.528. Decíamos el miércoles en el meeting para Premium, decíamos que esperábamos un rebote al alza, por dos motivos. Uno, porque Estados Unidos había dado la vuelta, y dos, voy a poner un gráfico horario, vamos a ver si lo vemos por aquí, ahí está, gráfico horario, lo veíamos, voy a poner solo el gráfico horario, ahí lo tenéis, lo veíamos tal que así, el gráfico horario, ahí. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos 3, 6, 7 velas rojas, 7 velas rojas. Veis que los conceptos son exactamente iguales en cualquier marco temporal. 7 velas rojas y además una vela de reversión, no muy potente. ¿Por qué? Porque el grado de penetración en la vela previa era nulo, pero un grado de reversión ¿en dónde? Justo, vamos a ponerlo así, en zona de soporte, ¿lo veis? Justo en zona de soporte. Entonces, la combinación de que Estados Unidos estaba dando la vuelta, la combinación de que 4 y 7 velas seguidas de un mismo color es raro. Normalmente el ejército vendedor, en ese caso, se rinde al comprador justo después. Bueno, pues lo más normal es que aquí abriera con un hueco al alza. Y si le damos a la primera vela del jueves, ahí lo tenemos. Hueco al alza, se va hasta la media de 200, ¿lo veis? Es una subida tremenda hacia la media de 200. Acordaros que cuando hay hueco tenemos que hacer mentalmente como que hubiera, para ver la magnitud, ¿no? Ver desde aquí la zona de la vela, la hipotética vela, cómo sería. No sé si la puedo dibujar. La veo por aquí, ¿dónde estás? Sí, aquí. Imaginaos que la vela en realidad sería algo así. Ahí. Fijaos qué pedazo de vela verde. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Esto es un arranque muy fuerte, entonces lo que esperamos es que, bueno, pues como es una subida muy fuerte hacia la media de 200 en este marco temporal, ahí se pare y luego la caída no vuelva a perder este nivel por cómo ha arrancado, ¿no? Yo creo que así es muy visual, se ha caído hasta aquí, perfecto, y desde aquí ha vuelto a arrancar con otra vela muy fuerte. Eso significa que hay demanda y, bueno, pues se ha ido hacia arriba, ¿no? Cambiando totalmente la etapa yéndose hacia arriba ya, con fuerza. Vale, pues por eso, por esta razón, esperábamos ese hueco profesional que al final se ha cumplido, tal y como decíamos el miércoles, el día previo a cierre. Vale, por lo tanto, ese es el escenario que veo para IBEX 35, intento de ruptura, luego inhalación, y a poder ser que se quede por encima de la media de 20, y ese será un buen pistoletazo para atacar los 9.528, que veremos a ver qué ocurre cuando llegue ahí. No sé si veis algo de comentar, Manu, Julio, o continuamos. No, continuamos. Venga, pues vamos a ver entonces también Eurostoxx, vamos a ver Eurostoxx, también los tres marcos temporales. Fijaros en marco mensual, vamos a ir rapidito, tenemos doble máximo, ¿vale? Una estructura de doble máximo que debiéramos romper, debiéramos romper en cuanto antes, dentro de una etapa 2, mensual, ¿vale? Y lejos de la media, ¿ok? En semanal lo que tenemos es también etapa 2, y como es curioso, también estructura de triple máximo en este caso, fijaros, triple máximo, pero cómo está aguantando la zona de soporte, ¿lo veis? La zona de soporte menor, que es mínimos, que están visitando máximos previos. Fijaros todas las mechas que aparecen por abajo. Estos son intentos fallidos, intentos bajistas fallidos, y eso suele terminar rompiendo por el lado alcista. El más fallido de ellos, y más importante, lo vamos a ver en esta mecha de aquí. Esta, la vela de esta semana. ¿Por qué? Voy a dejarlo quieto. Fijaros cómo se sombrea en diario, ¿lo veis? Vale. ¿Y por qué es importante? Voy a pasar solo a diario para que se vea bien. Es importante porque tenemos el concepto de shakeout. ¿Qué es un shakeout? Un shakeout es un amago, es la traducción, se podría decir amago, sí, amago podría ser, de que pierde una zona importante, en este caso una zona de soporte, para luego darse la vuelta inmediatamente. De hecho, tal y como lo veríamos, vamos a ver si lo podemos poner, tal y como lo veríamos en tiempo real, esto es una ruptura clara. Esto es una ruptura de soporte que, bueno, que tiene pocas dudas, ¿no? Ante esto, lo más normal es que haya continuidad bajista, continuidad bajista. Pero ¿qué pasa? Que hay el concepto que siempre os decimos. Cada vez que hay una ruptura de resistencia, una ruptura de resistencia o una ruptura de soporte, a ver si lo pongo, ruptura de soporte, así, ruptura de suelo, es importante que en la vela siguiente, haya continuidad. Porque en el caso de que no haya continuidad, tenemos lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación bajista o fallo de ruptura de continuación alcista.
en este caso es bajista, ¿no? Fallo de ruptura de continuación bajista. Y eso, si lo hacen en una vela o en dos, o a lo sumo en tres, es más raro, pero bueno, normalmente es en dos, esto suele ir directamente a la zona de anterior zona de resistencia, la zona, en este caso, de los 4.300 y pico, esta zona de aquí y luego arriba. Y fijaros lo que ocurre en la vela siguiente. No ha tenido continuidad. No ha tenido continuidad y ha eliminado el 50, 55, 60% de la vela previa. Eso normalmente sigue saliendo para arriba, que es lo que ha hecho, y bueno, pues tiene toda la pinta de como mínimo dirigirse aquí. Y lo más normal es incluso es que haya continuidad alcista. Así que esas estructuras son importantes, vigilarlas mucho, porque si en la vela siguiente no tiene continuidad, es muy probable que tengamos una oportunidad de inversión en el sentido contrario a esa ruptura. ¿Vale? Bien, si vamos al DAX, vamos a ver, vemos que la estructura pues, es igualito, doble máximo en semanal dentro de una etapa 2, ¿ok? Dentro de una etapa 2, espera un momentito, no, sí, bueno, está recuperando estructura. Cuando supere esto, estructura de etapa 2. Semanal, fijaros, montón de mechas por abajo, importante también la última, por exactamente la misma razón, dentro de una etapa 2, ¿lo veis? Vale. Y fijaros aquí, vamos a poner el diario solo en pantalla. Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos el shakeout, ¿lo veis? Shakeout rompiendo zona de soporte igual que Eurostoxx. Desde aquí, hueco profesional y disparado para arriba. Fijaros cómo está cumpliendo perfectamente lo que teníamos marcado desde el viernes 26 de mayo. Que subiera un poquito más, que se cayera y desde ahí que arrancara. Fijaros que en este caso ha caído un poquito más, pero el movimiento es este, ni más ni menos. Y desde aquí parece que va a arrancar y continuar su camino alcista. Así que, francamente, esperamos continuidad alcista en los mercados europeos. Dicho esto, Manu, vamos a pasar a ver las distintas acciones que nos habéis solicitado, que son unas cuantas. Empezamos por Soltec. Vamos a ver qué aspecto tiene Soltec, que nos lo pide Modesto y nos lo pide para entrada. A ver si está interesante para entrar. Vale. Sí. Ya está. Para entrar, Soltec, vale. Vamos a ver, en semanal está llegando a zona de soporte, que llegó esta semana, que son los 4.12. En una exhalación desde los 6,5 euros, sí que debería de empezar esta semana, al haber llegado a soporte, tener un pequeño rebote. A veremos hacia, al menos hasta las zonas 4,65 más o menos. A veremos en el diario. En el diario, de momento, lo que veo son las vías del tren bajando. Vale, esta zona se va a marcar mejor en el diario. 4,10, más o menos. Entonces, en los 4,10, lo suyo es que conforme inició el viernes, de un fallo de patrón de venta 1. Es decir, suba un poco, no sé si está a los 4,40 más o menos, vuelva a testear la zona de soporte, que son los 4,12. En los 4,10 tenemos una gran zona de soporte y a partir de aquí debería de reestructurarse ya, para entonces ya empezar a ser lo que es la etapa 1. Entonces, la única forma de entrar esta semana sería intentando acertar el suelo y que a partir de ahí inicie el rebote. Si no, yo esperaría un par de semanas para incorporarme para un movimiento al alza, que sería ya cuando empiece a cruzar la media de 20 y se quede el precio por encima de ella. Ahí entonces sí que será el movimiento bueno para ir a buscar los 5 euros. Hay muchas veces que hay mucha tentación de comprar casi a ciegas en zona de soporte. Que, oye, que puede funcionar, porque además tu stop en teoría está muy cerca. Puede funcionar normal. Entonces, en estos casos, bueno, si se quiere hacer esa, no sé, abro comillas, apuesta, yo la recomendación que haría sería es con un lote pequeño, ¿no? Si no, justo lo que acaba de decir Manu, esperar que esa etapa 4, que de momento es clarísima en Soltec, se convierta en una 1 y luego una 2. Y en ese caso sí que estaríamos alineando los movimientos, porque en semanal empezaría una inhalación, que además tiene un 27% con respecto a la media, o sea, camino hacia arriba tendría, y ya empezaríamos en una etapa 2 en marco temporal diario en Soltec, y entonces ahí estaríamos alineando los movimientos alcistas. Pero si no, es una apuesta a que ahí va a estar el suelo, que puede ser razonable porque es una zona de soporte, pero no deja de ser una apuesta. Entonces, en esos casos, si se quiere intentar, yo haría un lote más pequeño. Eso para Modesto, que es suscriptor. También otro suscriptor, Berto, nos pide dos acciones, Manu. Empezamos por Inditex.
¿Están máximos? No, casi. Voy a ver el máximos dónde es. Más o menos aquí en los 32,50. Vale, ya esto ya he ido cumpliendo. Estamos. Esta semana tiene toda la pinta de ir a atacar los 32,41, que son los máximos históricos. Así que veremos en el diario si va a dar esa continuidad o realmente no va a poder con ella. Si nos vamos al diario, se están juntando, vale, tendríamos lo que es un patrón de ruptura a continuación alcista, que está en ese límite. Debe de tener continuidad, porque esto es lo que has explicado en el Eurostoxx. Has explicado al romper un soporte, en este caso al romper una resistencia, debe de tener continuidad. Como el viernes hizo un hueco profesional respecto al jueves, tiene toda la pinta de que el lunes tenga esa continuidad y vayamos a buscar los 32,41, los máximos. Entonces, la única opción que veo para incorporarse en Inditex sería cuando empiece la inhalación o el pullback, es decir, el lunes irá hacia los 32,50, que baje a lo que antiguamente era la resistencia, ahora sería soporte, y a partir de aquí es cuando me incorporaría. O sea, esperaría un par de días para hacerlo. Hay muchas veces en estas situaciones cuando, bueno, las dudas de si creemos que va a romper la resistencia o no, hay algunas veces en las que está más claro que otro, ¿no? Yo en este caso, a domingo, si tuviera que decir, oye, Juan, ¿crees que Inditex va a romper resistencia? Mi respuesta es sí, por dos razones. Primero, la razón primera está en semanal. Fijaros cómo el arranque de alcista comienza muy cerca de la resistencia. Empieza ahí en 31. Si viniera desde 29, la respuesta sería no, porque sería el concepto de corredor cansado. Sin embargo, aquí está, en marco temporal semanal está arrancando muy cerca. Y en diario, lo mismo. Esta ruptura sí me la creo porque tiene un hueco profesional el viernes cerca de la media de 20 y además tras las dos medias juntas que nos decía Manu. Entonces, eso es un arranque que yo creo que va a tener continuidad y que va a superar la resistencia previa anterior. Vale, eso en cuanto a Inditex. Venga, Berto también nos pide IAG. Vale, IAG tenemos una etapa 2. Aquí parece ser que al haber consumido más o menos un 80%, podríamos haber visto el fin de la etapa 2, es decir, que estemos ya en la etapa 3 y que no vaya a poder superar los 1,95. De momento va yendo hacia este objetivo, los 1,95. Vamos a ver, porque esto 8 de cada 10 veces normalmente es para no poder superar esta zona de aquí. A ver, además está bajando a la media de 200, los 1,95 le va a costar probablemente. Si nos vamos al diario, esto eran zonas que se habían roto. Lo que esperaba al final, por cómo había empezado, que hiciese el fallo patrón de compra 1, que sería este movimiento más o menos. Entonces voy a actualizar para que se vea bien. Ahora mismo, clara zona de soporte, que es al final los 1,78 más o menos. Esta semana debería ir a atacar los 1,86. Vamos a ver si es el lunes, el martes o miércoles, ya veremos. Está cerca de la media y si consigue esta semana superar la resistencia de los 1,86, ya sí que tendría vía libre hasta los 1,95. En principio, por cómo es el semanal, debería de ir esta semana hacia los 1,95. O sea, poder con esta resistencia, no sé si es mucho porcentaje, desde aquí a un 5%, que sí que podría ser que esta semana intentase ir hacia los 1,95. Dos opciones, o va directo o la clave va a estar aquí, en los 1,86. Cuando lo supere, tiene que confirmar. Entonces, 2, si lo supera el lunes, el martes debe de confirmar, porque si no lo hace, o sea, si no confirma esta ruptura, lo más seguro es que vaya a visitar de nuevo el soporte, que son los 1,78,5. Entonces, lo único que me fijaría esta semana es en que confirme la rotura. Si confirma la rotura, irá entre esta semana y la que viene 1,95. Si no confirma, irá a visitar los 1,78. Vale. Venga, Berto también, la última que nos solicita nuestro suscriptor es Grifols. O Grifols, no sé cómo se dice. Vale. Esto es a ver, en el semanal
por cómo había empezado, comentamos el fallo de patrón de compra 1, que es este movimiento de aquí. Ahora ya está lo que sería una etapa 1, así que ya hemos visto lo peor. Tiene 3 cierres por encima de la media de 20. Nos está haciendo esta semana una bottom tail. En principio, si supera los 11,77, continuidad alcista, mínimo hasta los 12,60. A ver, en diario, vale. En diario, lo que tenemos es que se ha puesto por encima de la media de 200, ha hecho un pullback, se ha apoyado. El viernes, un hueco profesional y lo he dicho antes en el semanal. La clave va a estar aquí, que en principio debería superarlo, los 11,75, que si supera tiene vía libre hasta 12,89, más o menos. Es donde pondría el objetivo, la zona de aquí. Entonces, tiene toda la pinta de que el lunes vaya a atacar la resistencia, la supere y el martes, si confirma, para irse durante esta semana hacia los 12,80, más o menos. Julio, ¿tiene cierto componente Blast? Sí, totalmente, ¿no? Supera la media de 200, se apoya con un checkout, Sí, como se ¿vale? canta, efectivamente. Checkout y yo daría un objetivo incluso mayor, ¿no? Por proporcionar el impulso, pues tiraría hasta la zona del hueco que tiene más arriba, ¿no? Esto es el checkout, lo que estoy marcando. Y por lo que dices la proporción, Eso es lo que conocemos como consolidación bullish ahí. Y bueno, ahí en la zona ahí del hueco, yo creo que incluso puede tirarse, ¿no? Ujú. Sí. El movimiento fluido, es una pequeña congestión que marcabas ahí, pero realmente si rompe con fuerza se puede ir bastante arriba. Interesante el false, sí, señor. Venga, continuamos. Ahora, Trader79 desde Twitter, Merlin Properties. vale. Esta semana nos ha dejado una gran vela yéndose hacia la media de 200 y semana en principio clave. Vamos a ver si tiene esa continuidad para superarlo y desactivar, digamos, el patrón blast bajista o realmente es el pullback a la media de 200 y para aquí arrancar la parte bajista. A veremos en el diario. En el diario, toda la pinta que tiene es un suelo redondeado. 1, 2, 3, superación de máximos. Buscando la media de 200, esta semana tocará la media de 200 y empezaría lo que es la inhalación hacia la media de 20. Entonces, semana para estar quieto, para mí en Merlin Properties, la verdad. Porque esta semana tocará la media de 200, hará la inhalación y así ya podríamos saber para la próxima semana, aquí tenemos un gap, que actuará de soporte para cuando haga la inhalación, visitará o bien los 7,91 o bien los 7,77. A partir de aquí, pues volverá a ir a atacar la media de 200 y puede con ella, digamos que se rompería la blast bajista semanal y sería ir a buscar los 8,80 más o menos. Pero si lo que nos hace aquí es un doble máximo, esto ya es para la semana siguiente. Estaría muy atento porque este doble máximo significaría que este movimiento aquí tenemos una doji y sería un patrón de venta 1 a la semana siguiente en el semanal. Entonces, estaría muy atento a Merlin Properties dentro de 2 semanas, para ver si activa para la parte bajista. Yo la clave aquí que dijiste es, me mantendría al margen, me parece que dijiste, o no haría nada o algo así, ¿no? Es fundamental, principalmente por la razón de que siempre buscamos alineamiento, ¿no? De movimientos o de marcos temporales, y en este caso no hay nada. ¿Qué tenemos? Fijaros, en semanal tenemos concepto blast bajista, blast bajista, pero además con un techo redondeado tremendo. Pero también tenemos, por otro lado, mínimos relevantes crecientes, por lo tanto es contradictorio, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado a zona de la media de 200 en semanal y ahí es una buena zona de posible giro y sin embargo en diario, bueno, pues ha arrancado con ese suelo redondeado también, ha arrancado con fuerza hacia arriba, lo cual nos dice movimiento alcista. ¿Qué quiere decir? Que algo no encaja. ¿Lo veis? Algo no encaja. Hay movimientos aparentemente bajistas en semanal con movimiento alcista en diario.
Entonces, uno de los dos va a tener razón, pero hasta que no se alineen ambos, es el típico caso de, oye, lo que decía Manu, aguanto pisado, que se decida, porque a lo mejor esto es un fallo de ruptura, lo entenderíamos más si esto es un fallo de ruptura de continuación alcista en diario, y el lunes nos hace una caída muy fuerte, que sería el arranque de PV1 en semanal y activando Blast. Entonces, en ese momento sí que se estaría alineando, pero de momento cuando dan mensajes contradictorios, lo mejor es estar desde la barrera viendo el tema, ¿no? Venga, también Horizon nos lo pide también Trader79 desde Twitter. La primera. A Vale. Parece, a veremos, que bueno, al menos está visitando zona de soporte. Etapa 4, intentó aquí tener una etapa 1, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, como no respete los 1,97, caída hasta los 1,50. Así que estaría muy atento en Horizon a no dejar perder al final la zona que tenía marcada de los 2 euros, más o menos. Que sería desde aquí, esta zona de aquí. No la dejaría perder. Los 1,95 no los dejaría perder. La media bajista, máximos decrecientes, mínimos decrecientes. En principio debería haber sido ya una etapa 1. Si es una etapa 1 va a respetar los 1,95 y tendrá un pequeño rebote, pero de momento veremos. En diario, etapa 4 bajista. Cada vez que ha intentado quedarse por encima de la media de 20 ha sido rechazado. Tenemos aquí un montón de mechas por ello. Clara zona de soporte. Vamos a ver si esta semana lo que nos está haciendo es un patrón de ruptura a continuación bajista para que ir a ir a visitar los 1,95, o realmente en la parte diaria hemos visto ya lo peor. Yo, hasta que no supere los 2,12, 2,13, no diría que ha pasado lo peor. Es decir, que vaya subiendo el precio y bajando por encima de la media de 20. Hasta entonces me mantendría al margen y que decida qué es lo que quiere hacer Horizon, si romper por arriba o por abajo. Si llega a esta zona, hemos visto lo peor en diario y tendría un pequeño rebote en el semanal. Si rompe los dos, es para ir a visitar 1,95, y si no lo respeta, los 1,5. Una de las bases de nuestro enfoque es la frase, si no hay patrón, no hay operación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es un caso parecido, creo que era Soltec, ¿no, Manuel? Que estaba justo en zona de soporte y que decía, oye, en este caso era Modesto, creo recordar, sí, que decía, oye, un momento de entrada en zona de soporte. Bien, por definición, entrar en soporte, bueno, puede ser razonable porque en soporte demanda es mayor que oferta normalmente, entonces hay presión compradora y lo más normal es que suba por el efecto memoria, ¿no? de los movimientos anteriores en ese nivel de precios. Entonces puede ser algo razonable decidir entrar ahí. ¿Qué pasa? Que yo en esos casos lo que haría sería como un lote más pequeño, ¿no? Porque no tenemos un patrón propiamente dicho y es más un intento de adivinar, oye, pues aquí, como ya ha rebotado 3 veces, en la cuarta va a rebotar otra vez. Bueno, que puede ser, desde luego, pero no deja de ser algo subjetivo, digamos, ¿no? Entonces, por eso es mejor esperar a que se alineen tanto o marcos temporales o movimientos, que es lo que siempre explicamos. Venga, última de Trader79 es Grenery. Vale, a ver, en el semanal, lo que tenía aquí, supongo de semanas anteriores, era que si rompía la media de 200, el pullback antes de seguir cayendo a una zona de soporte. Esta semana es cuando ha roto la media de 200, sigue media 20 y 40 bajista, así que veremos si lo que va a hacer es dentro de unas semanas este movimiento. Entonces lo voy a actualizar, que sí que tiene pinta, ¿vale? Ya ha roto la media de 200, haga un pullback a media de 200 y antiguo soporte, que ahora sería resistencia, la zona de los 26, y aquí veremos qué hace. La pinta que tiene es para caer a lo que tenía marcado de aquí de la zona de soporte. Al menos la primera zona van a ser los 22 y luego la siguiente ya van a ser los 19. Entonces, esta es la pinta que tiene en el semanal. Si nos vamos al diario, rompió zona de soporte en etapa 4,
una, dos, tres, cuatro velas bajistas. Esta semana lo que puede hacer es el rebote, pullback a la zona de antiguo soporte, ahora resistencia, y a partir de aquí veremos si es para seguir cayendo, que tiene pinta de que sí. Dependerá del lunes de si nos hace una gran vela sólida o una doji. Si es una doji al final es para seguir cayendo más. Entonces, Green Energy solo la veo de momento para el lado bajista. No, no veo para nada más. Yo también. Vamos a ver las tres últimas de local market. En este caso, Duolingo, que nos lo pide DNA Trader desde Twitter. Son tres acciones las que nos pide. La primera de ellas, Duolingo. ¿Está? Esa es el Ah, Nasdaq. sí, bueno, la puse aquí. Venga. Bueno, nada, pon de óleo, la miramos luego, no te preocupes. Pon de De óleo. óleo. Sí. Vale. Vale, de óleo, lo que comentamos ya tiempo atrás, la media de 200 estaba actuando de soporte y que por tanto ya habíamos visto lo peor. Y en el momento que supere los 0,2635, objetivo 0,2845. Esta semana nos da una bottom tail que debería de tener continuidad alcista. Desde el punto de vista diario, vale, esto será de ahora 1 o 2 semanas. Lo que se comentaba era que superase la media de 200 y que la inhalación se quedase por encima de ella. No se quedó, hizo aquí como un hueco novato, más o menos. De todas formas, vuelve a estar por encima, así que mantengo lo que comenté, no sé, hace 2 semanas, que era lo que es un patrón blast al final. Pullback a la media de 200 y a partir de aquí debería ser el movimiento. Entonces, ahora lo que tendría marcado es que está un 4%, medias juntándose y tal, entonces estaría muy atento porque tiene toda la pinta de irse a buscar los 0,28 esta semana. Ujú. Muy bien. Y finalizamos el local market con también una petición de DNA Trader, ACS. ACS. Ujú. Vale, ACS está en máximos históricos a un 7%. La pinta que tiene es que nos está haciendo un patrón de ruptura de continuación alcista. Al final es un rango lateral, esperando que llegue la media de 20 y cuando la media de 20 esté más cerca, lo suyo es que si es un patrón de ruptura de continuación alcista, tenga continuidad alcista. Entonces, la pinta que tiene es que estará 1 o 2 semanas más en ese rango lateral. Si nos vamos a la parte diaria, las medias se están juntando, pero aún no se están cortando. Máximos decrecientes, mínimos crecientes, así que lo que haría es delimitarme la zona. Por la parte alcista, al final tendríamos esta zona de los 31,70 más o menos, y por la parte bajista de 30 a 30,70 más o menos. Entonces, mientras esté en este rango, no operaría. Si rompe por arriba, es para donde confirmaría los 32,20, es para tener continuidad alcista. Si rompe por abajo de los 30,50, va a tener caída hasta los 29,30. Entonces, mientras esté en este rango, no operaría, porque al final es aquí un rango lateral esperando que llegue la media de 20. Pero dentro de 2 o 3 semanas, pues tal vez para incorporarse en posiciones alcistas. Muy bien. Vale, Manu, pues con esto cerramos el local market. Y bueno, pues vamos a dar el salto a Estados Unidos. Voy a compartir yo pantalla y lo va a ir analizando Julio porque está desde portátil y se ve mejor desde aquí. Vamos allá, compartiendo pantalla. Y ya tienes, Julio, en pantalla el Standard & Poor's. Estamos con el Standard Poor's, como siempre. Bueno, pues esta semana confirmando ya claramente, ¿no? La etapa 2, ¿no? Veníamos comentando semanas atrás que ve un poco al rebufo del Nasdaq, pero bueno, parece que ahora ya sí que toma un poco la iniciativa, ¿no? La semana pasada ya comentábamos que ya teníamos un mínimo relevante creciente por encima de la media de 20 y que bueno, que nos había dejado una bottom tail, pero la ruptura de la zona de máximo relevante no parecía muy clara, ¿no? Que tendría que confirmarse, ¿no? Como bueno, como esta semana ha confirmado con claridad, bueno, y ya pone su vista puesta en los siguientes objetivos, ¿no? La zona de los 4.325, ¿no? Que seguramente deberá de detectarla en esta semana, ¿no? Tal como ha acabado, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Tenemos, después de esas semanas de consolidación que hemos tenido ahí, en los que hubo un tiempo en que dudábamos entre etapa 2 y etapa 3,
pues claramente, ¿no? Vemos como las medias se estrecharon sin llegar a cortarse, bueno, y como ha salido el precio disparado hacia arriba, ¿no? Confirmando, bueno, la continuidad de la etapa 2, ¿no? Poniendo rumbo a su siguiente zona objetivo, que sería la que hemos comentado en semanal, ¿no? Zona de los 4.325, ¿no? Que sí que sería una zona importante, bueno, sobre todo porque una zona de relevancia en semanal, incluso en mensual, ¿no? Entonces, Y bueno, por la verticalidad también de la subida, ¿no? Si llega sí, el sí. lunes, ¿eh? Mm. Entonces, bueno, yo creo que esta semana deberá de confirmar esa rotura que ha hecho, bueno, y ver cómo se comporta la zona de los 4.325, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, bueno, veníamos comentando semanas atrás, bueno, que era un poco el que iba tirando del, del mercado, ¿no? Pero bueno, vemos un poco esta semana que es el SP el que le toma un poco el relevo, ¿vale? Y bueno, igualmente aquí, etapa 2 claramente. Lo que pasa que ya con una verticalidad importante, ¿no? Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas verdes, alcistas, con una distancia a la media ya considerable, ¿no? Pero bueno, acaba la semana con una nueva bottom tail y nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Y que, bueno, que ponga su vista ya en la zona de los 15.260, ¿no? Esa es la siguiente zona de referencia, ¿no? En el diario, pues igualmente, ¿no? Etapa 2 claramente, y bueno, también con el precio ya con una verticalidad importante, a una distancia ya de casi un 6% de la media. Bueno, sugiere de que debiera de irse corrigiendo un poquito, ¿no? Esa verticalidad, ¿no? Pero bueno, en principio, etapa 2 y lo normal sería continuidad alcista en ambos marcos temporales, ¿no? Y por último ya, si nos vamos al Russell, que es un poco el que veníamos comentando, que no nos cuadraba semanas atrás un poco el comportamiento fuera no fuera acorde a los grandes índices americanos, y marcábamos eso, un poco la referencia de la zona de los 1.830, ¿no? Un poco la zona clave, porque nos había dejado un semanal, hay una zona de máximo relevante decreciente por debajo de las medias que no nos acababa de convencer, ¿no? Si bien, bueno, también teníamos ese doble mínimo, bueno, nos marcaba un rango claro, que nos definiría en teoría el siguiente movimiento, ¿no? Bueno, pues vemos como esta semana parece que rompe la zona de los 1.630 y que si esto realmente va a continuar el sesgo alcista que mantienen los grandes índices, lo normal sería que esta semana confirmara esa rotura, ¿no? Confirmara esa rotura con un movimiento bastante fluido que nos dejó aquí a la izquierda, con lo cual, si confirma la rotura, el movimiento puede ser bastante interesante, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues exactamente igual, ¿no? Teníamos una amplísima etapa 1, ¿no? Ahí, y vemos cómo finaliza el viernes con esa gran vela sólida que finaliza justo en la media de 200, ¿no? La media de 200 y la zona, bueno, la zona de resistencia clara de los 1.830 que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, es importante que acabe superando la zona de la media de 200 y de esa zona de 1.830, porque el movimiento que tenemos a la izquierda es bastante fluido, bueno, que podemos ir perfectamente a la zona de los 1.950, ¿no? ¿Vale? Ya confirmando lo que sería el arranque de la etapa 2 en marco temporal diario, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, resumiendo, parece que continuidad alcista en los mercados americanos, aunque puede haber un poco de inhalación, ¿no? Sobre todo en Nasdaq, Sí, que está lejos de la media, ¿no? sí, yo creo Pero que quizás tengamos inhalación durante la semana, pero que lo lógico sería que al final de semana acabáramos nuevamente arriba confirmando las ujú, rupturas, ¿no? Si no, sí, muy de eh, acuerdo. correríamos el riesgo del fallo de ruptura, ¿no? Lo que sí es cierto que parece, lo que venimos comentando ya hace varias semanas, de que no, los índices iban un poco desacompasados, pues parece que el Russell, que es el que iba un poco más por su línea, empieza a coger el tren, ¿no? De la senda alcista de los grandes índices. Exacto, era el que nos estaba chirreando, digamos, y parece ser que por fin se ha decidido a ir a acompañar el movimiento alcista de los mayores, digamos, ¿no? Venga, Ujú. vamos, si te parece, voy a ir poniendo las acciones Sí, y las vamos haciendo. Empezamos de óleo, que nos lo había pedido eh,
Perdón, No, de Duolingo, Duolingo, Duolingo. ¿sabes? Que se parecen tanto. Duolingo, a ver, Duolingo, ahí está, vamos a ver qué aspecto tiene Duolingo. Bueno, está claro, ¿no? Duolingo, etapa 2, ¿no? Etapa 2 en semanal. Bueno, y en plena exhalación, ¿no? En un momento fluido a la izquierda, lo lógico sería que tuviera más continuidad alcista, ¿no? De hecho, bueno, tuvimos un patrón de ruptura a continuación alcista hace 2 semanas. Bueno, la semana pasada lo consolidó y bueno, parece que arranca de nuevo, ¿no? Lo normal sería continuidad alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Etapa 2, ahí vemos el concepto de las medias que se juntan, pero no se llegan a cortar. Siempre esperamos después un movimiento potente después, en el sentido de la tendencia, y bueno, es lo que parece, ¿no? Está arrancando nuevamente un impulso, ¿no? Acaba la semana justo en la zona de resistencia, lo normal sería que intentara, ¿no? Lo que sería la entrada por un patrón de ruptura a continuación alcista y que tuviera más continuidad, ¿no? Como hemos comentado en el semanal, ¿no? ¿Vale? La botón del viernes nos sugiere, bueno, de que el lunes intente al menos el ataque a esa zona, ¿no? Perfecto, por lo tanto, continuidad alcista para Duolingo. AMC nos lo pide Jordi, suscriptor, déjame ver, aquí está, ahí va. Y nos dice, opinión del posible cambio en gráfico diario de etapa por proporcionalidad de impulsos. A ver. Mm. Bueno, en principio, viendo el semanal, venimos de una etapa 4 que sí que parece ya que quisiera empezar una etapa 1, ¿no? Sí, Ya, sí, sí. ya tenemos mínimos relevantes crecientes, bueno, y tenemos ahí un impulso que consumió casi el 100%, bueno, casi el 70-80% del impulso bajista previo, ¿no? Y ya empieza a cortar el precio, la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que es uno de los síntomas de la etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, ya en semanal me inclinaría por una etapa 1, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario, en principio, etapa 4, en principio, ¿no? Etapa 4, por cuanto el último curso hemos perdido los dos mínimos relevantes previos, ¿no? Por lo cual, en principio, etapa 4, y sí, pudiera iniciar lo que sería la inhalación, pero en principio dentro de una etapa 4, ¿no? ¿Vale? Sí, él habla de proporcionalidad de impulsos, entonces supongo que se refiere a este A ese, con, este, pero yo creo que entonces aún le quedaría más recorrido, ¿no? Hacia abajo, ¿no? nos podría llevar todavía a la zona de soporte justo, ¿eh? Sí, a cerrar el hueco que dejo ahí y que ahí deje un doble mínimo, bueno, Doble mínimo, eso y es. quizás ahí pueda arrancar, que iría un poco en consonancia con la etapa 1 en semanal, ¿no? Sí, 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 Y ya sí, esos sí, sí. mínimos no debieran de perderse. Sí, para el lado alcista, desde luego, no está. Está claro. Aún, De, el lado está un poquito verde aún. Sí, sí. Le quedaría un par de semanas todavía, ver un poco cómo se estructura y sobre todo cómo se comporta en esa zona, ¿no? Esa zona del mínimo, si nos acaba dejando un doble mínimo Muy bien. estructura ¿Decías, nuevamente. Manu? sí, que yo de hecho lo que haría es que el lado alcista hasta que no supere en diario la media de 200 me mantendría al margen porque si hace, o sea, digamos que hemos visto lo peor en diario y empieza la etapa 1 y luego 2 sería una inhalación en la etapa semanal y al final se están juntando las medias, entonces hasta que no supere la media de 200 en diario, para el lado alcista yo me mantendría al margen por si realmente es una inhalación y al juntarse las medias pudiese tener un movimiento explosivo bajista. Ajá. Muy bien, perfecto, buen apunte. Venga, nos vamos a ver 3M. Ahí la tenemos, que nos la pide José Oliver, suscriptor. Vamos a ver qué pinta tiene 3M. Bueno, 3M en semanal, etapa 4, ¿no? Etapa 4, si bien, bueno, el movimiento de esta semana, con esa gran vela sólida que nos deja, que bueno, que a mitad de semana era una vela claramente bajista. Bueno, esa reversión, además con una gran vela sólida, nos sugiere más continuidad para esta semana, la semana entrante, ¿no? Si bien, yo te digo, dentro de una etapa 4, ¿no? Lo que sería la inhalación. Que si, bueno, simplemente si tiene continuidad, ya consumiríamos gran parte del último movimiento bajista, con lo cual empezaríamos ya a pensar en una etapa 1, ¿no? Pero bueno, estaríamos un poco en los inicios, ¿no? Una etapa 1 que hubiera finalizado con ese check-out que nos deja, ¿no? Seguido de esa en gran vela sólida, ¿no? Ujú. Si nos vamos al diario, bueno, ahí se ve un poquito más avanzado, ¿no? Tenemos una etapa 4, pero bueno, ya esta inhalación vemos cómo arranca con un hueco, ¿vale? Seguido de una gran vela sólida que ha consumido el 100% del último impulso bajista, ¿no? ¿Vale?
aún las medias siguen claramente bajistas y solamente tenemos un cierre por encima de la media de 20, pero bueno, parece que habría pasado lo peor, ¿no? Ya quizá durante esta semana podríamos empezar a pensar ya claramente en una etapa 1, ¿no? Después de eso, de haberse consumido el 100%, dije, bueno, la media de 20 ya parece que empieza a aplanarse y, y bueno, sí, podría, podría empezar el cambio, ¿no? Que comentan, ¿no? En cualquier caso, muy tierna, ¿no? Y Muy si tierna aún todavía para entiendo, empezar, sí, ¿no? Le quedarían unas semanillas. sí. También José Olivé también nos pide PayPal, que la tenemos ya en pantalla. PayPal. Bueno, pues PayPal tenemos una etapa 4, ¿no? Parecía que lo que sería una etapa 1, pero la gran vela sólida que nos dejó hace 3 semanas, bueno, Hasta aquí parecía una etapa 1. una etapa 1 Esto y nos salta por los aires, ¿eh? ahí saltó, ¿no? Eso es un patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? ¿Vale? Incluso con lo que sería un patrón 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver el diario, en el diario etapa 4. Y bueno, acabando la semana, yo creo que en zona clave, ¿no? Zona un poco de resistencia que yo creo que puede marcar. Si ahí nos da un nuevo patrón de venta 1, pues iría un poco acorde al patrón 1, 2, 3, 4 de continuación bajista en semanal, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo me inclinaría más por el lado bajista, ¿no? Más que... Pregunta, ¿por qué este máximo relevante, si es superado, que ya ha sido superado, no lo consideramos ya como etapa 1? Porque es un máximo que está muy lejos de la media, ¿no? Es un máximo Correctísimo, que ¿vale? no... Correctísimo. Fijaros qué distancia con respecto a la media. Entonces, este máximo relevante no lo tenemos en cuenta. Si el precio hubiera superado un máximo relevante que estuviera aquí, en el entorno de la media, entonces estaríamos hablando de etapa 1. Como no es así, consideramos que siendo etapa 4. Yo por eso te comentaba un poquito la zona de resistencia donde acaba, porque es un poco la zona de congestión, ¿no? O sea, que es un poquito más relevante, la zona de congestión de esas tres velas, ¿no? Y acabando justo ahí en la media de 20, me incliné más porque esta semana nos acabara dando un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Perfecto. Vale, también tierna, por no decir bajista. Jonathan. NCLH, Jonathan, Noruega. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. ¿Qué te Sí, parece? o sea, bueno, semanal, etapa 1, ¿no? Una etapa 1 bastante amplia, ¿vale? Pero bueno, mínimo relevantes crecientes, un poco lo importante, ¿no? Lo que nos fijamos, y ya el precio por encima de la media de 20, ¿no? ¿Vale? Después de ahí lo que sería un mini fallo de patrón de venta 1, nos hizo ahí hace 3 semanas, ¿vale? Y bueno, acaba la semana con una gran vela sólida por encima de la media de 20, que ya media de 20 y 40, las dos alcistas ya, muy juntas, sin llegar a cortarse. Lo normal es que sería que tuviera movimiento, ¿no? A la zona de los 18, ¿no? ¿Vale? En diario, bueno, pues en diario tenemos ya claramente una etapa 2 con el precio superando la media de 200, ¿vale? Pues no me extrañaría que ahora iniciara a un 10% de la media, que iniciara una pequeña inhalación, que ya se apoyara en la media de 200, bueno, y el siguiente patrón de compra 1 puede ser bastante interesante, ¿no? Sobre todo por lo que comentamos en semanal, ¿no? De que, bueno, de que podría tener recorrido hacia la zona de los 18 y, bueno, por encima de esa zona ya iniciar lo que sería la etapa 2, ¿no? En semanal. Sí, señor, muy interesante, porque además el recorrido, si se acercara a la media de 200 hasta aquí, estaríamos hablando de un 14%, así que muy interesante. Bien visto, Jonathan. También Jonathan, el suscriptor nos pide Carnival, a ver qué aspecto tiene Carnival. Del mismo sector, bueno, y muy parecida, como vemos, ¿no? En semanal, una etapa 1 con mínimos relevantes crecientes también. E igualmente, ¿no? El precio ya por encima de la media está un poquito ya más avanzada, porque ya se está enfrentando a la zona de resistencia que marcábamos ahí, en torno a los 12,50. Igualmente, ¿no? Hace 3 semanas vemos ese inicio de ese fallo, ¿no? De lo que podría haber sido un patrón de venta 1, bueno, confirmando lo que es la etapa 1, ¿no? Y apuntando ya a la ruptura de esa zona, sería los inicios de la etapa 2 en semanal, ¿no? ¿Vale? Además, movimiento fluido, ¿eh? Sí, un movimiento fluido y interesante, ¿no? Para el medio plazo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues ya tenemos también etapa 2 claramente, ¿no? Y ya vemos como, bueno, el precio ahí superó, volvió a perder la media de 200, bueno, hasta que ya se apoyó en ella, ¿vale?
ahí justamente, bueno, y desde ahí ya inició el movimiento claramente de etapa 2, ¿no? Bueno, ahora mismo a un casi un 12% de la media, pues, lo normal sería que esta semana tuviera un poquito de inhalación y de que, bueno, o bien finalizar la semana intentando romper la zona de resistencia ahí, la zona de los 12,70, o si no, quizás a la semana siguiente, ¿no? Pero bueno, buen aspecto igualmente que el anterior. Una acción muy interesante, Carne, ¿vale? Solo hay que encontrarle el timing adecuado. Ahora un 11, un 12% no es el momento, pero muy interesante, Carne. Muy buen juego, Jonathan. Vicente, está dentro en Neón. A ver qué le parece. Ah, Neón, sí, Neón las hemos comentado en alguna de otra ocasión, ¿no? Mm, Bueno, en semanal teníamos ya una etapa 2, pero una etapa 2 que empieza a ponerse un poquito en peligro, ¿no? Peligro porque ya tenemos mínimos relevantes decrecientes y bueno, y máximos relevantes decrecientes y la media de 20 que ya se ha girado bajista, ¿no? Acaba la semana un poco en la zona de resistencia ahí del máximo relevante previo, que no ha conseguido cerrar por encima de ella, con la media de 20 bajista. Bueno, yo no me acaba de convencer mucho el semanal de momento, ¿no? ¿Vale? Si bien, bueno, se apoya a la media de 200 y que lo normal sería que tuviera continuidad, pero el hecho de cerrar esta semana y no conseguir cerrar por encima de la zona de máximo relevantes previos y la media de 20 ya girándose bajista, me hace verla un poco con recelo, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, el diario un poco es la zona clave, ¿no? Tenemos la formación de un amplio suelo redondeado, bueno, lo que sería ya el arranque, el inicio de una etapa 2, ¿no? Con máximos y mínimos relevantes crecientes. Pero bueno, lo de la vela que nos deja el viernes no deja de ser un fallo de ruptura de continuación alcista, ¿no? Ya sabemos que lo lógico es que se venga a su zona de soporte, ¿no? Antes de volver a testar esa zona, ¿no? Que un poco cuadraría con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? Pero bueno, media de 20 se acaba de girar y que no me acaba de convencer, ¿no? Me vería interesante por encima de los máximos del viernes, ¿no? Ahora rompiendo esa zona, entonces sí, sí, porque sí tendría un movimiento bastante interesante, ¿no? Y continuidad de la etapa 2 en semanal, ¿no? Después del apoyo a la media de 200. vale. Otra opción es que hiciera la inhalación, ¿no? Y girara en PC1 dentro Sí, de hay PC1, ¿no? cerca de la media, ¿no? Ujú. Vale, Neón. Josep nos pide C3.ai. Vamos a ver, aquí está. Esta. Sí, esa, ya la comentamos también, sobre todo cuando nos dejó en semanal esas dos doji a modo de bottom tail ahí, y que me acuerdo que nos la pidieron para bajista y comentamos todo lo contrario, ¿no? Y efectivamente luego, bueno, ha doblado, ¿no? De la zona de los 20 se fue a los 40, ¿no? Entonces, bueno, en semanal etapa 2, bueno, pero ahora parece que iniciando lo que sería la inhalación, ¿no? Dentro de esa etapa 2, ¿no? ¿Vale? Aunque, bueno, la vela que nos deja esta semana, de momento no ha tenido grado de penetración en la vela previa, es nulo, o sea, para en su zona de soporte menor, ¿vale? Y bueno, a ver qué tal se comporta, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, tenemos etapa 2 con ese escape que tuve la semana pasada, bueno, de momento la inhalación la ha arrancado con un doble hueco, ¿no? Primero un hueco de arranque, el segundo de continuación, pero bueno, de momento frenándose en lo que sería la zona de soporte menor, ¿no? A un 20% de la media, bueno, quizás le deba de quedar un poquito más de inhalación antes de, bueno, de tener continuidad, un nuevo PC1 dentro de la etapa 2 que mantiene, ¿no? Si ahora arrancara aquí hacia arriba, ¿qué harías? ¿Comprarías? No, ahora mismo no. No, porque está lejos de la media, ¿no? Está muy lejos de la media, bueno, aparte, bueno, tiene la zona primera zona de resistencia, que es el hueco que nos ha dejado, que seguramente primero lo teste y luego vuelva a probar hacia abajo, que lo cual dará tiempo a que la media de 20 se vaya acercando un poquito, Ujú. pero de momento yo el primer PC1 de este valor no lo compraría, Aparte de la verticalidad del de la movimiento, verticalidad. que nos lleva a un 84%. Y cuando veáis esta verticalidad y veáis que
que no es un movimiento fluido, es decir, que hay zonas de huecos, bueno, pues lo más normal es que haga un retest. Y ahí sí que podría ser interesante este valor. Perfecto. No cambias. Perdón. No. Es que en el semanal, mm, si vemos que es un fallo, puede perfectamente ir a testear de nuevo los $20. Sí, 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 fuera un fallo de rotura, Ah. ¿no? Pues sí, perfectamente, ¿no? Esta semana hemos tenido rotura, ¿vale? Y fallo, ¿no? Ruptura, se refiere a la ruptura de esta resistencia. Con hueco Volver desde aquí novato. para luego irse para abajo. Hueco novato tras esta tremenda subida, la lesión, a un 30 y pico por ciento de la media, el hueco novato pues incluso más arriba, a un 40% de la media. Tras una subida vertical, pues bueno, eso ahí solo entra gente que no tiene mucho conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en este impulso concreto, ¿no? En esta exhalación. Pero realmente que eso lo vamos a ver en el diario, ¿no? Porque ya comentamos Sí, que sí, sí, lo este vamos a ver en primer diario. patrón de compra uno no lo compraríamos por el tema de la verticalidad, por el tema de la resistencia que nos ha dejado. Ujú, Habría que esperar un poco al retest, ¿no? Y el retest, si realmente el retest exactamente, se produce en la zona, pues exactamente. Esa va a ser la anularía zona el clave. fallo, pero si no, pues ya iríamos buscando lo que sería la proporcionalidad de impulso, que cuadraría un poco con el fallo de ruptura semanal, ¿no? Ujú, correcto. En realidad estamos siempre dando vueltas a los mismos conceptos, ¿eh? Em, Venga, vamos a ver, Josep nos pregunta si también, o sea, Josep también nos pregunta si Nvidia cerrará hueco. Lo hablamos esta semana en el... Bueno, Nvidia llevamos comentando también hace un par de semanas, ¿no? En semanal, bueno, la etapa 2 a un casi un 50% de la media, con esas grandes velas sólidas que han empezado a aparecer, nos indica que esto es fin de movimiento, ¿no? Fin de movimiento, ¿no? De momento, bueno, esta semana nos ha hecho incluso un hueco novato ahí, que de momento, bueno, no ha tenido penetración en la vela previa, pero todo parece indicar de que si no esta semana, la próxima semana tendremos que tener inhalación, ¿no? Y que esa distancia con la media se acabe corrigiendo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, al diario ya hemos tenido una primera entrada en corto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con ese hueco novato que tuvimos el martes, ¿no? Y que, ¿no? Luego tuvo continuidad, ¿no? Parece que ahora se inicia lo que sería un RT, pero dudo mucho que esta nueva exhalación que parece que se inicia vaya a superar los máximos previos, ¿no? Con lo cual, lo lógico sería en Nvidia mirar el lado corto, ¿no? Ver oportunidad del lado corto para corregir lo que es la tremenda distancia que tiene con la media, ¿no? Ujú, ¿Vale? sí, muy de acuerdo. Por lo tanto, ¿se piensa que va a cubrir el hueco, Josep? Creo que sí. Yo creo que sí, también. Ese Yo hueco también. lo acabará cerrando. De hecho, es que coincidiría un poco con el tema de los índices, porque así como el Nasdaq ha ido tirando las últimas semanas, Ujú, si los valores del Nasdaq, Nvidia es de los que al final pondera bastante, cae ese 10% que puede caer para cubrir ese gap, ujú, coincidirían que el Nasdaq realmente ha hecho ya la exhalación y como el SP 500 y el Russell no tiene tanto valor tecnológico, es más de otras cosas, sí que podría tener ese movimiento alcista. O sea, que estas próximas semanas sean de SP, Russell y el Nasdaq más lateral, al final por los distintos valores que puedan hacer ujú. estas inhalaciones. Muy bien. Un Muy bien, poco lo muy que he bien. comentado, ¿no? Que fuera ahora el SPL que le tomara un poco el relevo, ¿no? Las riendas, sí. Sí, sí, muy de acuerdo en esa visión global. Sí, sí. Apple, a ver qué os parece. Pues Apple, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Sí, una etapa 2 con una exhalación ya bastante vertical, en fin, llegando a zona clara de resistencia, con lo que sería un hueco novato esta semana, ¿no? Ya después de, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 12 velas alcistas, ¿no? Acaba con un hueco novato en zona clara de resistencia. Bueno, lo normal sería esperar la inhalación, ¿no? En esta semana o la semana siguiente, ¿no? En diario, bueno, en diario, las vías del tren de momento, vías del tren, una etapa 2 clarísima, ¿no? Etapa 2 clarísima, con un nuevo fallo, un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista esta semana. Bueno, de momento no hay nada, ningún signo de reversión, ¿no? ¿Vale? Más que el que comentamos en semanal, ¿no? Semanal, una etapa 2 bastante vertical, incluso por proporcionar el impulso ya llega a objetivo, en zona de resistencia. Bueno, pero de momento
En diario no hay ningún signo de reversión. Por lo tanto, parece que debería tener continuidad alcista, pero cuidado, Claro, cuidado, cuidado, sí. cuidado porque Cuidado ya porque estamos a mí lo que me pega más es que al final nos acabe dejando un fallo de ruptura de en continuación. semanal, un fallo de Sí, ruptura en semanal. Y sí, que eso, sea capaz pues, de superar esto y se dé la vuelta ahí. sí, sí, eso sería bastante complejo. Una zona de doble máximo ahí, Encajaría, sería encajaría en la estructura global, peligroso, ¿no? De los mercados. muy peligroso. Sí, muy de acuerdo. Apple, venga, la última de Josep es BGFV. Aquí la tenéis. A ver qué te parece. Bueno, pues de momento etapa 4, ¿no? Semanal, etapa 4. Bueno, si bien parece que nos ha dejado ahí un checkout con lo que sería un doble mínimo, ¿vale? Pero de momento, media de 20 bajista, el precio por debajo. De momento no hay más, salvo el tema del doble del checkout y el doble mínimo, ¿vale? El primer síntoma de que la etapa 4 pudiera estar en peligro, pero de momento no, no le veo nada, ¿no? En semanal, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario pues sí que parece que tenemos una etapa 1, ¿no? Una etapa 1 ahí con una zona clara de soporte, clara de resistencia. Si acaba rompiendo por la zona ahí de los 7,70, pues tendríamos lo que sería el inicio de la etapa 2 en este marco temporal, que se venga el precio a la zona de los 8,70. ¿Vale? Que un poco que cuadraría, entonces con eso, que la etapa 1 en semanal empezara, ¿no? Pues ya el precio estaría cortando la media de venta hacia arriba, ¿no? Ya sea estructura de doble mínimo, pudiera ser el fin de esa etapa 4, ya empezáramos a hablar de etapa 1. Y en diario por debajo, si perdiera la zona de soporte de la zona de los 7, pues bueno, tendríamos continuidad de la etapa 4, ¿no? Etapa 4 tanto en diario lo tomaríamos como en el semanal, ¿no? Y que volviéramos nuevamente a la zona de los mínimos. Entonces, bueno, habría que vigilar el rango, ¿no? El rango ese que nos ha dejado un diario. Si acaba rompiendo por encima, etapa 2. Si acaba rompiendo por abajo, continuidad, etapa 4. Por tanto, 7,71 zona importante, porque si rompiera hacia arriba, pues bueno, puede tener cierto recorrido, ¿no? Al alza. Vale. Vamos a por las tres últimas. Dime a nos pide Ford. Vamos a ver, Ford. Ya Bueno, viendo las medias, ya viendo las medias directamente. Bueno, etapa 1, ¿no? Etapa 1 con mínimos relevantes ya crecientes, ¿no? Bueno, y máximos relevantes decrecientes. Entonces, bueno, esperar un poco a ver que acaba rompiendo esa estructura, a ver si todo parece, bueno, un poco en el apoyo de la media 200, que también creciente, que parece que acabará rompiendo en etapa 2, ¿no? Etapa 2 un poco cuando acabe superando la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? ¿Vale? Pero de momento, etapa 1, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario igualmente, ¿no? Teníamos ahí una etapa 4, ya aparece una etapa 1, ¿no? Etapa 1, ¿no? Está todavía un poquito verde, ¿no? Con la media de 200 ahí plana, que parece que la supera, pero no puede con ella. Quizás yo creo que para la semana próxima las medias se puedan cruzar al alza y iniciarse lo que sea la etapa 2 en ese marco temporal, confirmarse, ¿no? Lo que parece que empieza ahora y que acabe rompiendo la zona de los máximos relevantes previos en semanal, ¿no? Que confirmar un poco la estructura de etapa 2 en ambos marcos, ¿no? Muy tierna. Le queda Mm. unas semanas todavía, parece. También que Kimeao desde Twitter nos pide esta, que es Rivian Automotive. Vamos a ver qué pinta tiene. Sí, Rivian, bueno, etapa 4 parece que quiere iniciar lo que sería una etapa 1, ¿no? Con esa estructura de doble mínimo que nos deja, bueno, y como ya ha consumido casi el 100%, ¿no? Del último impulso bajista, ¿no? Lo que sería ahí el fallo de patrón de venta 1, ¿vale? Y un poco la superación de esa zona de los 16 que nos confirmaría el inicio de la etapa 1, ¿no? Marco temporal semanal, ¿no? Ujú. ¿Vale? El diario, bueno, pues en diario tenemos eso, una etapa 1, ¿no? También amplia, una etapa 1 amplia y que, bueno, la zona de los 16 un poco la zona clave, ¿no? Parece que no quisiera dejar ya un mínimo relevante por encima de la media de 20, ¿no? Ahí se acaba confirmando esa bottom tail del jueves
¿vale? Pero yo creo que es interesante por encima de la zona de los 16, ¿no? Que confirmaría el inicio de etapa 1 en semanal y, bueno, y la etapa 2 en diario, ¿no? Sí, tenemos un acunamiento Ujú. aquí, ¿vale? Así que puede ser una acción interesante. Sí, señor. Venga, cerramos la zona USA con Neogenomics. Neogenomics. Bueno, semanal, bueno, etapa 2, ¿no? Etapa 2 y rompe con máximo relevante, mínimo relevante creciente y, bueno, la formación de un amplio suelo redondeado y lo normal sería que el precio tuviera a continuación alcista a la media de 200 plana, ¿no? En la zona de los 28, 29 dólares, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues tenemos etapa 2, ¿no? Una etapa 2, una inhalación ahí, bueno, que parece que la ha hecho en dos impulsos y que, bueno, tenemos un nuevo PC1 que nos dio el jueves y que lo normal sería que tuviera continuidad, ¿no? Primero hasta la zona del máximo relevante previo, bueno, y luego que se vaya en busca de la zona de los máximos anteriores, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues también tiene buen aspecto Neo. Bien, con esto damos por finalizado el área USA, en el que quizás como mejor conclusión es, esperamos que el Nasdaq se comporte ligeramente peor que Standard & Poor's y Russell en las próximas semanas. Vale, podría ser ese el resumen, ¿verdad? Y, Por cómo están los valores bueno, directores, por la yo propia lo que, situación del Nasdaq. lo que vería como clave más que nada es que el Russell acabe confirmando la La ruptura ruptura. que nos hizo el viernes, ¿no? Que la acabe confirmando, ¿no? Correcto. Sería un poco la Correcto, porque clave. eso significará que por fin el grueso del pelotón está acompañando a los grandes, ¿no? Cosa que hasta ahora no estaba ocurriendo. Vale, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a ver cómo están las criptos. Entramos en el mundo cripto y empezamos por el análisis del Bitcoin, a ver qué pinta tiene. Bueno, tenemos una etapa 2 en marco temporal semanal, el ciclo de vida, como siempre, etapa 4, etapa 1 y ya la etapa 2, cuando hay estructura de máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, media de 20 alcista y media de 40 alcista. Vale. O sea, cumple perfectamente todas las definiciones que aprendemos en la formación, ¿no? En los cursos. Desde aquí, ¿qué está haciendo? Bueno, se ha ido hacia arriba, ahora se está apoyando, superó la media de 200 y ahora se está apoyando otra vez en la media de 200. Y eso suele ser, si consigue arrancar, suele ser un buen presagio para el lado alcista. Pero para ello, en diario, tiene que aclararse, cosa que de momento todavía no lo ha hecho, ¿no? Porque parece que estamos en una etapa 1, estamos en una etapa 1. Vimos cómo hizo la estructura del doble mínimo dentro de esta etapa 4 actual, doble mínimo, desde ahí eliminó este último impulso bajista, entonces ya empezamos la etapa 1 y bueno, está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Claro, lo que siempre os digo en las etapas 1, cuando en las inhalaciones corta la media de 20 hacia abajo, significa que todavía no está preparada para ello. Ahora tocaría una exhalación, lo suyo sería una exhalación, y que cuando cayera, bueno, ahora ya espera un segundo que tengo que borrar, ya no me hace interés, y de hecho este ya tampoco, porque ya lo ha roto, y de hecho esta ya tampoco. Entonces, ahora, ¿qué sería lo suyo? Bueno, pues que si consigue arrancar hacia arriba, en la inhalación posterior, se quede por encima de una media de 20 alcista. Ese sería lo que conocemos como concepto de acunamiento y ese sería el alineamiento, porque un acunamiento suele ser anticipo de ruptura de resistencia, de esta de aquí. Entonces estaríamos comenzando la etapa 2 en este marco temporal en diario y encajaría en el arranque en semanal de la continuidad de etapa 2. Ese es un escenario. ¿Que ahora arranque ya directamente? No lo veo. Que ahora ya arrancara directamente para arriba, no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque en la inhalación ha perdido a cierre la media de 20 plana. Cuando la media de 20 está plana, normalmente el movimiento posterior no es muy fuerte. Entonces, por eso parece que le queda la sensación de que lo que le queda es, si hace un arranque, se va a quedar por debajo de este nivel. Luego hará una inhalación, claro, la media de 20, ahí sí que se va a ver obligada a girarse al alza, ya cogerá grado de inclinación y ahí sí que puede ser el momento adecuado para entrar, ¿no? Vamos a ver si eso ocurre así, porque bueno, el ciclo es lo que pide, ¿no? La única duda que tengo es que en semanal la vela de la semana pasada ha eliminado bastante, en torno, yo diría, 70% de la vela previa, ¿no? Y eso me genera algún tipo de duda. Pero bueno, de momento tiene tiempo de sobra para rearmarse, pero debería hacer este tipo de movimiento que vemos en pantalla.
de Ethereum. ¿Sabes? Que está similar. Ethereum, bueno, pues en términos de etapa está igual. Vimos cómo arrancaba hacia abajo con muchísima fuerza, por lo tanto el primer patrón de compra 1 nos iba a dar fallo, nos ha dado fallo, hace retest y desde aquí parece que está arrancando. Y de hecho ahora nos está dejando, hoy ya es domingo, hoy ya va a acabar vela, un patrón 1, 2, 3. Nos queda hoy, pero bueno, nos queda la sesión de hoy domingo, pero bueno, parece que va a dejar un patrón 1, 2, 3. En marco temporal diario, perdón, vemos como ya las medias ambas están alcistas y a punto de cruzarse al alza y cómo la inhalación ha hecho lo que conocemos como acunamiento en una media que ya está alcista. ¿Veis la diferencia entre Ethereum y Bitcoin? En Bitcoin la media, ¿veis qué plano? ¿Lo veis la media de 20 plana? Ethereum alcista. ¿Vale? Es pequeños detalles que luego marcan la diferencia, ¿no? Vale, pues bueno, esto también está haciendo, después del arranque, una consolidación alcista a este último arranque, por lo tanto, da la sensación de que la semana que viene puede ser alcista en los mercados, ¿no? En los criptos, me refiero, y pueda irse hacia arriba. ¿Algo que comentar, chicos? Por aquí, ¿veis algo interesante que se me haya escapado? A quitar esto, que ya está muy atrás y ya no nos interesa. En principio, parece bueno, que puede haber continuidad alcista en esta etapa 2 en marco temporal semanal, las tres medias juntas y puede tener buen recorrido al alza. Vale, pues venga, con esto entonces dejamos el mundo cripto ya a un lado. Y vamos a pasar al tramo final, donde ya sabéis que Julio nos habla del mundo Blast, esas acciones que en los próximos días pueden hacer eso, Blast, una explosión de movimiento y que siempre nos deja en la plataforma. Aquí suele hablar de 2 o 3, las que él ve interesante, pero él nos deja una lista de unos 20, 15, 20, bueno, los que vea cada semana, porque no todas las semanas se comportan, hay escenarios, para acciones Blast. Como siempre os decimos, todos los patrones que nosotros enseñamos tienen su propio momento de mercado. Y hay veces que hay muchos patrones 1, 2, 3, porque sea un momento de arranque de mercado. Hay otras veces que hay muchos patrones de compra, otros, no sé, patrón de ruptura a continuación alcista. Bueno, pues Blast es exactamente lo mismo. Así que, Julio, ¿qué tenemos para hoy? Sí, bueno, ya como tú comentas, os dejaré una lista en torno a unos 20-25 valores. Uh-huh. Eh, sí que quería empezar comentando una que comentamos la semana pasada, que ha funcionado bastante bien y además tiene un movimiento bastante limpio y que lo normal es que pueda tener más continuidad, Sí, y que es EFTR. EFTR. Espera, voy a compartir yo, ¿vale? Sí, Venga, EFTR. Esta, ¿verdad? EFTR, sí, mucho. Wow. Esta la comentamos la semana pasada, pues bueno, un poco el acunamiento que nos dejaba con esa botón en semanal. Aquí. Un momento, Juan, que Sí. no sé cómo lo tiene, es que no tiene semanal diario, no está linkeado. ¿Cómo? El semanal tienes FTR, pero en el diario tienes la plata. No, No, yo lo veo bien. está bien, Ah, Manu. vale, pues Era cosa vale, tuya. mi pantalla, vale. Lo había solo para yo sin creer. Vale, no he dicho nada. Vale, vale, vale. Estaba yo Vale. alucinando y hostia, esto es poltergeist. Vale, no, está bien. Quería comentar esta porque por el movimiento es muy limpio, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, como la gran vela sólida esa que no tuvo continuidad, que al día siguiente fue contestada con un gran Aquí dices, ¿eh? profesional ese, sí, y que fue un poco lo que comentamos, ¿no? La semana pasada, ¿no? Y que había una entrada clarísima por encima de 0,74, ¿no? 0,74 ahí, y que bueno, vemos cómo ha funcionado durante la semana, ¿eh? Perfecto, se ha notado Eh, un 77%. Con esto es- haces el año ya casi. Claro, y aparte es que es lo que buscamos, es el patrón Black claro y puro, ¿vale? Sí, sí. Superación media 200, apoyo y Se además ahí nos deja apoya. una pista tremenda como fue el hueco profesional, ¿no? Correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco explicar esto, pues ve un poco lo que buscamos. Aquí teóricamente aparece a la perfección, ¿no? Y justamente fue la que comentamos la semana pasada y la incluimos incluso en el newsletter premium, ¿no? Perfecto. Bueno, yo esta semana quería comentar en dos muy similares. Una de ellas es QH. ¿Cuál? QH. U. Q, 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 Ah, Q Q. de QH. Vale. Esa es. ¿Vale? Bueno, ahí vemos un poco el mismo movimiento que el anterior, ¿no? Aquí vemos la formación de un amplio suelo redondeado, una etapa 1 ya
importante y cómo hace 4 semanas tuvimos ese gran spike, ¿no? Con ese gran hueco, bueno, y que daba inicio a lo que sería la etapa 2, ¿no? Y ahora estaríamos viendo lo que sería el acunamiento, ¿no? El acunamiento con esa bottom tail encubierta que nos ha dejado justo sobre la media de 20 en las últimas 3, 4 semanas, ¿vale? Y bueno, y que nos sugiere de que podamos tener continuidad ahora alcista, ¿no? Un nuevo ataque, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Vemos como ese gran hueco, ¿vale? Que no es más que una gran exhalación, se ha corregido, lo que sería ahora cerrando la zona del hueco, y justamente de ahí parece que se empieza a estructurar nuevamente, ¿vale? Con las 3 medias cruzándose, bueno, y acabando el viernes justo en la zona de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, por encima de la zona de los 220 puede tener un movimiento bastante interesante, ¿no? ¿Vale? Luego otra muy similar es IMMP. Aquí la tienes. Muy similar, ¿no? Aquí la bottom tail, que en el otro lado comentábamos en semanal que era encubierta, pues aquí eh, es más clara, ¿no? Pero una bottom tail igualmente sobre la media de 20 ya alcista, ¿vale? Y bueno, que nos sugiere de que podamos tener nuevamente continuación alcista, ¿no? Y si nos vamos al diario, pues todavía más claro, ¿no? Tenemos un gran movimiento, un gran spike que supera la media de 200, bueno, y era una inhalación que se apoya justamente en la media de 200 plana, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí la entrada sería por patrón de compra 1, ¿no? Si bien un primer objetivo sería la zona del máximo relevante que nos ha dejado ahí a medias, y bueno, y luego al siguiente, pues nos hiciera un retest, y el siguiente ya buscar cotas mayores, ¿no? Pero bueno, un poco teóricamente sería el mismo movimiento que buscamos que en el primer valor que hemos comentado, ¿no? Comentamos la semana pasada, ¿no? Vale. Ujú. Perfecto. Vale, y por último, otra que quería comentar es SEL, SEEL. Esta. Sí, pero ábreme un poquito el diario. Ahí, ¿vale? Bueno, en semanal, bueno, vemos ya tenemos una etapa 1 amplia, ¿no? Una etapa 1 amplia, bueno, o sea, incluso una etapa 4 ahí y una etapa 1 ya, ¿no? Sí. Recién iniciada, ¿no? La etapa 1 ya, superando la zona del máximo relevante previo, bueno, ya con la media de 20 claramente alcista. Y bueno, buscaríamos lo que sería ahí el acunamiento, ¿no? En esta semana que entra, ¿no? Es que bueno, sobre todo porque cuadraría un poquito con lo que vemos en diario, ¿no? En diario vemos ahí la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Ya lo que sería la etapa 2, como el precio ha superado la media de 200 plana, se ha apoyado en ella, bueno, y parece que se reestructura nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, primer objetivo, la zona del máximo relevante previo, y luego, bueno, hay movimiento fluido ahí a la izquierda, lo normal sería que se venga a la cota de la zona de los 1,40, ¿no? Y un poco que cuadraría con el semanal, con lo que sería el inicio semanal de la etapa 2, ¿no? Ujú. ¿Vale? Y con objetivo la media de 200, ¿no? Un poco la zona que comentamos, ¿no? ¿Vale? Correcto. De aquí Estamos destacar hablando. sí, ¿no? De aquí solo destacar que esta vela que parece que estropea el movimiento alcista, como no tiene penetración o tiene muy pequeña, digamos que pequeña penetración, es un 20% o algo así de la vela previa, tampoco es que es muy relevante. Y sí es relevante, fijaros, por ejemplo, como este hueco profesional bajista de la noche del miércoles al jueves es negado, porque esto es bastante fuerte. Claro, abre un hueco por encima del soporte, que son los 5 criterios que vemos en el curso, ¿no? Pero desde aquí arranca y niega ese mensaje bajista. Por lo tanto, esto tiene pinta de continuidad. Por esos Bueno, micro detalles que aprendemos. sí, hilando un poquito más fino, Ajá. el giro del viernes tiene su explicación, ¿no? Porque ha llegado a una zona de microresistencia, ¿no? Que es el hueco que nos dejó en la vela, en esa vela, Ahí, ¿vale? Ahí, pequeño ahí. hueco, bueno, se gira, y lo normal sería que esto tenga continuidad nuevamente alcista el lunes, ¿no? Sí, tiene todo el aspecto, la verdad. Veremos, a ver. Bueno, pues la seguiremos, Julio, la seguiremos el miércoles. ¿Tienes alguna Ujú. más para hoy? No, ya estas tres que, bueno, tengo más, ¿no? No, ya, pero para hablar aquí. Nada que Bueno, comentar, pues entonces estas tres. estas las seguiremos bueno, el miércoles en el e-meeting y en Signal todos los días, ¿no? Digamos, ¿no?
Vale, pues nada, oye, pues hemos hecho un buen resumen semanal, yo creo, ¿no? Desde el número 132 con un montón de peticiones, así que agradeceros mucho el interés que tenéis en Seed Mentor y en nuestros análisis. Y lo dicho, lo que siempre decimos, si os ha parecido interesante y le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Julio, Manu, hala, que tengáis buen resto de domingo, Muy ¿vale? bien, nos veremos. Igualmente. Hala, cuidaros. Venga, hasta luego. Chao, cuidaros Chao. todos. Chao, chao.